Doctor, ¿y usted se acuerda más o menos cuántos alumnos ya han pasado por su curso? Sí, más o menos han sido unos 150. Wow, 150 es bastante. ¿Y de esos alumnos sabe más o menos cómo les está yendo? Sí, sé que a muchos de ellos siempre me llaman, me consultan por casos que ellos tienen, casos, por ejemplo, eh, lesiones de vía biliar, pancreatitis severas, casos de peritonitis, diferentes tipos de casos. Me llaman y me consultan qué es lo que podrían hacer, de hernias recidivadas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué abordaje podrían hacer? Entonces siempre me están llamando y estoy feliz. ¿Por qué? Porque tienen una relación, un trato de un amigo, un consultor permanente. Sí, estoy contento por todos ellos. Y a mí me da gusto responder, me da gusto asesorar, me da gusto dar consejos, porque así como me piden consejos, yo también les pido cosas. Bueno, entiendo entonces que tiene contacto constante con todos sus alumnos. ¿Y tiene alguna anécdota en especial con alguno de ellos, con algún caso en particular? Sí, claro, bueno, el curso, como ustedes saben, está dirigido básicamente a residentes y a cirujanos. Entonces, yo tuve la comunicación con un residente que está comenzando la residencia y no sabía qué hacer. Entonces, no tenía idea de qué hacer. Entonces, coordinamos una asesoría, una inducción, y le recomendé todas las cosas que yo me acordé cuando yo era residente, ¿no? Lo que nos pasa, a todos nos pasa lo mismo. Primero le aconsejé que primero llegue temprano y sea el último en salir primero. Le aconsejé que solo se dedique a estudiar y que aprenda todo lo posible durante la residencia. Y segundo, le aconsejé que cómo debía manejar la emergencia, qué debería hacer en casos de pacientes graves, eh, cómo se debe rellenar un reporte operatorio, qué análisis preoperatorios, cómo se debe hacer el seguimiento, qué materiales se usan. Incluso hice una lista, le envié una lista de todos los materiales que se utilizan y además incluso hasta las indicaciones que se dejan por escrito, ¿no? Así que, bueno, me llamó y me dijo que le había sido útil el consejo. Bueno, dentro de su amplia carrera, entiendo que tiene más de 20 años de experiencia en el área quirúrgica. Me imagino que tiene muchísimas anécdotas. ¿Nos podría comentar, por favor, algún caso que recuerde algo inusual? Claro, a ver, una historia. Cuando yo hacía la residencia, noté que necesitaba un entrenamiento adicional que no lo iba a tener dentro del hospital, así que hice algunos trámites y logré hacer un entrenamiento de cirugía en modelos cadavéricos, siendo residente segundo año, acompañado de mi libro porque no tenía un tutor. Así que fue una experiencia muy, muy grata, muy importante. Comencé a entender mejor la anatomía quirúrgica. Así que cuando terminé la residencia, en la ciudad donde yo comencé como cirujano, que es la ciudad de Abancay, hace unos 20 años aproximadamente atrás, operé un paciente que tenía un tumor en el páncreas y que la única posibilidad de curar a ese paciente era haciendo una pancreatoduodenectomía, lo que se conoce como la cirugía de Whipple, que es una de las cirugías más complejas que hay en la cirugía. Entonces, ese paciente no podía irse a otra ciudad porque no tenía recursos económicos. Entonces, decidimos operarlo en Abancay y fue la primera y me parece la única vez que se operó ese tipo de cirugías en Abancay, ¿no? Hicimos una Whipple, una pancreatoduodenectomía, ¿no? Y yo recordé que mientras hacía la disección, yo recordé todo lo que estaba haciendo en los modelos cadavéricos, ¿no? Así que esa es una experiencia muy bonita. Doctor, y tomando en cuenta que la cirugía de páncreas que menciona es una cirugía compleja y además una cirugía que no se realizaba en la ciudad de Abancay, ¿cómo ha sido todo el procedimiento? ¿Ha sido fácil? ¿Tuvo algunos desafíos? ¿Cómo fue todo el proceso? Bueno, en ese caso fue de la siguiente manera, ¿no?
El paciente tenía una ictericia obstructiva y en esa época no teníamos a la mano estudios de imágenes tan básicos como la ecografía, por ejemplo, no había en ese momento. Entonces decidimos operar y hacer una exploración en sala de operaciones, pensando que podía ser una patología benigna como cálculos en el coledo, con lo que se conoce como coledocolitiasis, y resolverlo con una exploración de vías biliares, pero nos percatamos que tenía un tumor en la cabeza del páncreas y no tenía piedras. El problema de la ictericia era el tumor de la cabeza del páncreas. Decidimos terminar la cirugía en ese momento y conversar con los familiares, explicarles la situación del paciente y explicarles las opciones. A más de eso, que el paciente entendió y no tenía otra opción porque no tenía recursos para viajar a otra ciudad, tuve que hacer una serie de conversaciones con todo el equipo de sala de operaciones, porque era una cirugía larga, era una cirugía compleja, se necesitaba preparar al paciente, necesitábamos conseguir materiales, necesitábamos depósitos de sangre, y una vez que el anestesiólogo, felizmente, el anestesiólogo muy bueno, decidió acompañarme en esa cirugía compleja, programamos al paciente 5 días después. Y a los 5 días después pedí la ayuda de un cirujano amigo que nunca había hecho ese tipo de cirugías, pero era cirujano. Y entonces logramos hacer la duodenopancreatectomía aproximadamente en 6 horas, que no fue un tiempo tan malo tampoco, pero durante toda la cirugía recordé todo lo que había aprendido en la residencia, que también tuve la oportunidad de ver varias pancreatoduodenectomías, pero sobre todo mi entrenamiento en modelos cadavéricos, que eso fue lo que me permitió operar a ese paciente. 7 meses después el paciente estaba bien. Excelente, doctor, muchas felicidades. Y qué importante es conocer y reconocer la capacitación y la capacidad de cada profesional, ya que lamentablemente vivimos en un país donde en provincia muchos de los hospitales carecen de recursos, ¿no? O hay muchas limitaciones, y básicamente lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente es la preparación del personal de salud, ¿no? Y qué importante es la capacitación. Bueno, entiendo que con la cirugía de páncreas que acaba de mencionar, si bien es cierto fue algo programado, pero me imagino que en toda su trayectoria habrá tenido pues casos complicados, ¿no? Que le hayan llegado a emergencia donde se tiene que actuar de inmediato, ¿no? Claro, estaba en un hospital del sur. Entonces yo salía de la guardia y justo para el cambio de guardia llegó un paciente baleado. Entonces el cirujano entrante lo había programado para sala de operaciones. Y bueno, terminé mi guardia, yo me fui a mi casa y a medianoche me llaman de emergencia del hospital y me dicen que el paciente que había llegado con un traumatismo por bala estaba críticamente mal y no podían controlar el sangrado. Entonces me llaman de sala de operaciones, pregunto qué es lo que estaba pasando y me dicen que no podían controlar el sangrado y estaba un cirujano junto con un cirujano cardiovascular. Me llamó la atención un poco que no podían controlar el sangrado los dos, entonces lo único que les dije fue que hagan una hemostasia compresiva y que yo iba a llegar inmediatamente. Felizmente en la ciudad es una ciudad pequeña que se llega rápido. Llegué al hospital, entré a sala de operaciones y vi que el sangrado era aparatoso, la hemoglobina creo estaba en 4 y le estaban transfundiendo ya la 8ª unidad de sangre. Y así que entré a sala de operaciones, pedí, lo primero que hice, y les recomiendo a los que vean cuando tengan ese tipo de problemas, siempre tienen que pedir por lo menos mínimo 2 buenos aspiradores. Si no son 3, mejor. Pero cuanto más aspiradores tengas, mejor, porque te va a permitir ver el lugar del sangrado. Porque el sangrado gana, el sangrado es aparatoso. Entonces me consiguieron 2 aspiradores, les pedí que ellos me ayuden a aspirar para yo poder ver el lugar del sangrado. Así que eso fue una cirugía muy de emergencia. Pudimos controlar el sangrado, era un sangrado a nivel de la
la vena esplénica del páncreas. Aparte, tuvimos que hacer toda la movilización de los órganos abdominales, que es parte del curso que yo dicto. Entonces vimos que solo el sangrado era a nivel de la vena renal, ¿no? De la arteria esplénica, perdón, de la vena esplénica, perdón. Entonces, ustedes saben que un traumatismo por bala, el recorrido es impredecible, puede dañar diferentes tipos de órganos, no se puede predecir. Por eso es que tuvimos que hacer una maniobra de movilización abdominal completa y verificar que solo el sangrado esté en la vena esplénica. El paciente pudo recuperarse, actualmente el paciente está vivo y siempre me agradece, ¿no? Doctor, comentó anteriormente que piratearon su manual. ¿Cómo se siente al saber que su manual está pues circulando por varios hospitales, ¿no? Claro, ¿cómo me entero? Me entero porque estamos haciendo unas... Estoy invitado como parte de un equipo de remoción multiorgánica para trasplante de órgano en la parte privada. Así que mientras conversábamos con el doctor, que es el responsable de todo eso, que es mi mentor además, entonces su colaborador me dijo, ¿no?, que mi manual lo habían pirateado. Entonces yo le pregunté si era la primera, la segunda o la tercera versión que ya estoy sacando, porque cada vez es más completa. Pero al margen de eso, me da gusto saber que lo han pirateado. Si lo han pirateado es porque el manual es un manual muy, muy, muy bueno, muy completo, práctico, didáctico, puntual, con información privilegiada, ¿no? Es un resumen de casi 20 años de cirugía que tengo y espero que lo lean, pues, ¿no? Por lo menos que lo lean, que lo utilicen, y de esa manera nosotros colaboramos con la formación de los médicos para que finalmente quien se beneficie de todo esto es el paciente, ¿no? El paciente es el que realmente se beneficia de esto. Entonces, si mi manual va a servir para mejorar la atención de los pacientes, en buena hora, ¿no? Solo lo único que les pido a los que me han pirateado, entonces, primero que lo lean, que sea útil. Y que lo recomienden, ¿no? Claro, que lo recomienden, y por lo menos que sigan mis redes, que sigan mis cuentas y que por lo menos me den corazoncitos, ¿no? Y les comento que estoy haciendo la tercera versión mejorada de este manual, que cada vez va a ser mejor, y espero que si es que me piratean nuevamente, igual sea útil para mejorar la atención de nuestros pacientes. Entiendo que en su manual usted plasma todo su aprendizaje, toda su experiencia durante su trayectoria, pero ¿nos podría detallar cuáles fueron sus principales fuentes? En realidad, el manual tiene información desde libros tan emblemáticos como, por ejemplo, el Testit de cirugía. Es un tratado, es la Biblia de la cirugía. Pero también, por ejemplo, yo tomo como referencias la Target, tomo como referencias el Skandalakis, el Solinger, el Madden de técnica quirúrgica, Schwartz, Meingold, o sea, el Nyhus, el Shackelford, o sea, hay un montón de libros que durante todo este tiempo yo he ido investigando, leyendo, y no solo eso, ¿no? Lo importante es de que en el manual también está información con base a los consensos, a las guías actuales, ¿no? Todo lo actualizado en las guías de manejo de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, la Sociedad Americana de Cirugía, la Sociedad Europea de Cirugía. Entonces son guías actualizadas que nos ayudan a manejar con base a evidencia, ¿no? Entonces el último manual está un poco más amplio, que ya incluye las características de las enfermedades, y voy a incluir ahora estoy pensando en incluir, por ejemplo, técnica operatoria, ¿no? Técnica quirúrgica. Así que saludos a todos los piratas. Doctor, una consulta. Entiendo que su manual es bastante completo, bastante práctico, pero ¿considera que su manual sería suficiente o hay algo adicional en el cual pueden apoyarse los estudiantes?
Yo creo que no. Yo soy partícipe de la formación efectiva, de la capacitación efectiva. ¿Qué es capacitación efectiva? Yo me di cuenta que en la residencia nosotros rotamos, por ejemplo, un mes en urología. Y rotar un mes en urología no te hace urólogo ni te capacita en cirugías urológicas, ¿no? Entonces, eso es una capacitación que no es efectiva y que deberían modificar las universidades. Rotas un mes en traumatología, rotas un mes en gastroenterología, rotas un mes en obstetricia, rotas un mes en ginecología, con la idea de rotar y aprender, y en realidad son rotaciones que no son efectivas y en realidad son pérdida de tiempo. Cuando uno se capacita, por ejemplo, lleva un curso una semana, en realidad es una capacitación no tan efectiva. Entonces, la diferencia de una capacitación efectiva es el tiempo y la información que recibes. Entonces, el curso, o sea, el manual es el resumen de un programa, de un curso de cirugía que dura 3 meses y es completo. Entonces, en el programa, en el curso que yo dicto, que es el primero en el Perú, el único en el Perú y probablemente uno de los pocos en Latinoamérica, ya es un curso de alto nivel donde te permite tener una capacitación efectiva, donde vas a tener información completa de todo lo que representa la cirugía. Lo más importante, obviamente, que en 3 meses tú no puedes tener una formación, no es suficiente para desarrollar todo lo que es cirugía, pero es una capacitación efectiva, ¿no? Claro, entiendo. Entonces el manual sería básicamente la parte informativa, ¿verdad? Claro, el manual es la parte informativa y es un manual de consulta, ¿no? Donde, por ejemplo, si tú vas a tener un caso de colecistitis, te han dicho que tú prepares un caso de colecistitis, entras al manual y expones todo lo que está en el manual y vas a pasar de una exposición excelente, por ejemplo. Pero en el curso vas a tener la oportunidad de desarrollar el manual. En el curso yo explico todo lo que el manual, además de situaciones reales, además de mayor información. Entonces, en realidad, el manual, si no lo aprovechas, en realidad va a ser un libro más que vas a tener ahí. Pero si tú llevas el curso, vas a tener la seguridad de que vas a aprovechar al 100% ese manual.